Un saludo fraterno para todas y para todos. Mi nombre es Elizabeth Rodríguez, soy docente del programa de Ciencias Bíblicas del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano de Uniminuto. Para este domingo, la Iglesia nos propone en su primera lectura el texto de Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 8a y también los versículos del 13 al 15. Entonces vamos a leer el pasaje bíblico para que lo podamos analizar. Bien, el pasaje bíblico dice de la siguiente manera. Bueno, lo he titulado Dios se manifiesta a Israel. Moisés era pastor del rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Una vez llevó las ovejas más allá del desierto y llegó hasta Horeb, la montaña de Dios. El ángel de Yahvé se le apareció en forma de llama de fuego, en medio de una zarza. Vio que la zarza estaba ardiendo, pero que la zarza no se consumía. Dijo pues Moisés, voy a acercarme para ver este extraño caso. ¿Por qué no se consume la zarza? Cuando vio Yahvé que Moisés se acercaba para mirar, le llamó de en medio de la zarza diciendo, Moisés, Moisés. Él respondió, heme aquí. Le dijo, no te acerques aquí. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra sagrada. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. Dijo Yahvé, bien vista tengo la aflicción de mi pueblo en Egipto y he escuchado su clamor en presencia de sus opresores, pues ya conozco sus sufrimientos. He bajado para librarle de la mano de los egipcios. Contestó Moisés a Dios, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, cuando me pregunten cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy me ha enviado a vosotros. Siguió Dios diciendo a Moisés, así dirás a los israelitas, Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Por él seré invocado de generación en generación. Esta es la palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Bien, me voy a devolver para que vayamos mirando algunos elementos del texto. En un primer momento vamos a decir vamos a resaltar mejor algunos elementos, valga la redundancia, de los primeros 5 versículos. En los primeros 5 versículos, el narrador pues nos muestra un poquito la situación y nos cuenta que Moisés era pastor del rebaño y que él va a llevar las ovejas, como era costumbre de los pastores, llevarlas para buscar aguas frescas, pastos, y bueno, en esa tarea él llega, dice el narrador, a la montaña de Dios. Y allí tiene una manifestación del ser divino que se aparece en forma de fuego en medio de una zarza. Y que la zarza no se consume. Ese hecho nos dice aquí el narrador que a Moisés le llama la atención, porque obviamente el fuego consume todo lo que toca, pero la zarza no se consume. Entonces él, en esa curiosidad de saber, es un caso extraño, que por eso el versículo 3 nos dice, pero cuando él se acerca, él ve que allí pues Yahvé le habla y le dice, lo llama por su nombre 2 veces, Moisés, Moisés. Él le responde y le dice, no te acerques. ¿Qué elementos podemos resaltar aquí? Yo lo he titulado como el Dios de los padres que actúa en la historia. Quiero centrarme un poco en cómo Dios que se revela a Moisés, vamos a ver más adelante que es el Dios de los patriarcas.
Pero aquí, en este momento, solo quiero mostrar cómo la trascendencia de Dios, ¿no? La trascendencia de Dios se manifiesta y se manifiesta a través del fuego. Esto pues ya pone un carácter sagrado que ese lugar en el que Dios está manifestando a Moisés, pues adquiere un carácter sagrado. Y ahí, pues, esto nos hace pensar un poco también en las diferentes experiencias que tuvieron los profetas cuando Dios se manifiesta a ellos para siempre encomendarles una misión. Y yo creo que de entrada podemos resaltar eso. Dios se manifiesta a Moisés, pero Dios se manifiesta a Moisés para invitarlo. Dios se manifiesta a Moisés para extenderle una vocación, para llamarlo, para darle una vocación y para invitarlo a actuar, ¿no? Entonces, en esa manifestación, pues en el caso de Moisés, él debe quitarse las sandalias. Y también aquí la narración nos dice que él se cubre el rostro como en gesto de adoración, de veneración, si se quiere, de respeto al Señor, ¿no? Entonces vamos es como lo primero que tendríamos que decir de esos primeros 5 versículos, porque quiero que nos centremos en los versículos siguientes, que son el centro del relato, que son el centro de la narración. Pero estos primeros versículos que tocamos, pues nos hablan un poco de esa vocación de Moisés, ¿no? De cómo el ser divino se manifiesta, pero se manifiesta porque quiere invitar a su proyecto de liberación, si se quiere, porque el texto está en ese marco de libertad, en ese marco de liberación, pero quiere invitar a su proyecto también a, a un hombre, a un hombre a través del cual Dios manifestará su mano liberadora, ¿no? A través del cual Dios dará la libertad a un pueblo que está oprimido. Entonces creo que es como lo primero que podríamos resaltar. En esta parte del texto, que son los versículos del 6 al 8, a mi modo de ver, es la parte central, porque aquí es donde Dios va a hablar con Moisés y le va a decir cuál es la situación que él ha visto y que por lo tanto necesita de su acción liberadora. Y esa acción liberadora pues va a invitar a Moisés. Por eso le va a describir la situación del pueblo de manera muy particular. Entonces, esta parte que va de los versículos 6 al 8, pues yo la he subdividido, ¿no? En 5 partes. Se puede subdividir más si se quiere, pero la he subdividido en 5 partes. Aquí miramos en el versículo 6, en un primer momento, dice, yo soy el Dios de tu padre. Eso es interesante. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Esta primera partecita, el Dios de, nos hablaría del Dios del pacto, que es el nombre que le he puesto a esta primera división. Pero como dice el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, también podríamos hablar del Dios de los padres que actúa en la historia. Es a partir de una familia peregrina, a partir de esa familia peregrina, porque aquí Dios está haciendo recuerdo y evocación de cómo a partir de una familia peregrina se fue configurando una comunidad y que más adelante Dios elegiría como un pueblo. También es importante resaltar que Dios se revela como el Dios único y santo, que lo vimos en los versículos anteriores. Vemos que esa trascendencia se concreta y se hace personal en una realidad de angustia que es el sufrimiento de un pueblo esclavo o de una masa de esclavos podríamos decir, y que está en Egipto. Pero ya vamos a llegar allá porque esta primera parte que estoy mencionando es cómo Dios se hace tan cercano, tan familiar, en medio de una historia, en medio de la historia y cómo Dios va a ofrecer allí la vida. Pero esta primera parte quiero que notemos que este Dios familiar, este Dios del pacto, este Dios se va a dar a conocer eh, en esos hechos históricos, a partir y cómo a partir de la esclavitud y del éxodo, el Dios de la Biblia se convierte en un Dios histórico, que es personal, pero también es universal.
Pero en esta primera partecita, entonces, resaltemos este primer elemento y es el Dios de los padres. Es el Dios que se hace presente, es el Dios de una familia peregrina con la cual Dios se comprometió. Luego ya hablamos un poco de cómo Moisés cubre su rostro porque temía ver a Dios, ¿no? Y hablaríamos acá en esta parte del Dios de la santidad. Y vuelvo a recordar, ¿no? Digamos que con los versículos anteriores, cómo ese Dios de la santidad se hace presente. El profeta, en este caso, porque Moisés también va a ser un profeta, ¿no? Él es invitado por ese Dios de la santidad que no tolera, si se quiere, que no tolera la opresión, que no tolera la deshumanización. Entonces es el primer elemento que encontramos acá, estos dos primeros elementos, el Dios del pacto, pero también el Dios de la santidad, ¿no? Que, que en un primer momento como que hace que se cubra el rostro, pero que invita también. Esa experiencia la tuvo también Isaías, que es la que más recordamos, pero también la tuvo Jeremías y muchos otros que fueron invitados, que se vieron envueltos por la santidad de Dios, pero por esa santidad de Dios que invita a intervenir, porque no tolera la deshumanización y la injusticia, ¿no? Luego vamos a mirar más adelante otro elemento en ese sentido. Luego el versículo 7 dice, dijo Yahvé, bien vista tengo la aflicción de mi pueblo en Egipto. Yo creo que aquí vamos a ir resaltando algunos verbos en hebreo que son muy importantes. Esta traducción dice bien vista. El verbo en hebreo, cuando nosotros miramos el texto en hebreo, se repite dos veces. Es interesante, está en infinitivo, ver, vi, la aflicción de mi pueblo. Pero también se podría traducir la miseria de mi pueblo. Pero bien, esos verbos en hebreo, verbi, y esa repetición ponen un énfasis muy importante, porque no es una visión desapercibida, no es un mirar desapercibido de una situación que ve y que simplemente mira y ya, sino que es una visión, si se quiere, una visión que analiza, y en este caso, que analiza la aflicción, ¿no? Y que esta traducción dice la aflicción, el texto hebreo, o también se podría traducir la miseria de mi pueblo. Ahí hay una palabra en hebreo, la miseria de mi pueblo viene de un verbo, de una raíz verbal, abad, que se puede traducir como esclavitud. Pero en este contexto en el que estamos, la connotación de esta aflicción que viene de esa raíz indica esas relaciones sociales y personales que fomentan un ambiente opresivo y servil y que obviamente no lo describe eh, de la esclavitud en Egipto, ¿no? Entonces está en ese contexto y en esa relación. Luego tenemos otro verbo, aquí en el mismo versículo 7 dice, y he escuchado su clamor. Es muy interesante porque aquí podríamos llamar a esta partecita del versículo 7, Dios oye. Pero Dios dice, he escuchado. Creo que vale la pena hablar de ese verbo escuchar, porque ese verbo escuchar viene del Shema que nosotros conocemos, ¿no? He escuchado. En hebreo mm, es una acción perfecta, es decir, y que viene del Shema, por lo tanto está diciendo, eh, no debe, o sea, escuché, o sea, digamos, he escuchado, es una acción completada, digamos, no que todavía me queda por escuchar, pongámoslo mejor en esos términos para que nos quede un poquito más claro y así como de manera muy sencilla, sino que he escuchado. Y como es del Shema, porque su raíz es Shema, oye Israel, que eso lo recordamos todos, es un escuchar, pero es un escuchar con atención. O sea, él ha escuchado con atención. Y ha escuchado con atención qué. No es un oír desprevenido tampoco, sino es un escuchar con atención, un escuchar que invita, un escuchar que llama. Pero en este caso, miren que dice, he escuchado su clamor. El texto hebreo tiene una palabra que viene de un verbo que es sa'ak. Literalmente significa gritar. Aquí esta traducción traduce clamor, otras traducciones traducen su grito, he escuchado su grito. Pero aquí
No es usado este verbo como si se tratase o digamos, si la raíz de donde viene esta traducción que dice clamor, sac, que significa gritar, no es como si se tratase solamente de un levantar la voz y lanzar un grito, sino que es un gritar horrorizado, es un gritar con una profunda ansiedad y con un profundo terror. Es como alguien, aquí tiene también ese matiz, como de alguien que está buscando ayuda, porque es alguien que está en absoluta impotencia, que está absolutamente incapacitado de poder realizar alguna acción para salir de la situación desesperada en la que se encuentra. Y con este verbo o con esta palabra, clamor, pero que viene de este verbo saak, que es gritar, como lo he descrito, el autor bíblico nos está mostrando la situación de deshumanización. Ese quejido, como decía, es como esa impotencia, es como un grito de ayuda, diríamos en términos actuales, como un SOS. O sea, no puedo cambiar la situación si no hay alguien que intervenga. No hay posibilidad de salir de esa situación. Entonces, es el Dios que ha escuchado esa situación. Pero luego el versículo 7 también dice, su clamor en presencia de sus opresores obviamente está dentro de todo este contexto de la aflicción, que es, como decía, las relaciones sociales y personales de un ambiente opresivo y servil, ¿no? Luego dice, pues ya conozco sus sufrimientos. Este verbo conozco también es importante resaltarlo porque viene de una raíz, yada, que es muy difícil, digamos, traducirlo al español, porque aquí dice conozco, pero la idea es de reconocer, de percibir. Es como los sentidos y cómo Dios ha percibido esa realidad que es resaltada con el verbo ver y con el verbo escuchar. O sea, Él, así como ha visto y ha escuchado, como lo hemos explicado, Él ha hecho un juicio valorativo de esa realidad y ha caído en la cuenta, si se quiere, o se ha dado cuenta, digamos, ha reflexionado en su corazón, que recordemos que para los hebreos es el corazón el que reflexiona, ahí está el intelecto. Entonces, este verbo implica eso, como que ha reflexionado en su corazón y ha hecho un juicio valorativo y ha mirado la situación de deshumanización tan fuerte que está viviendo el pueblo. Entonces dice, conozco sus sufrimientos. Entonces aquí todos estos términos de clamor o grito, de aflicción, como ya lo explicamos, de sufrimientos, nos están mostrando que se necesita una intervención de Dios ya. Y entonces Dios ha hecho un juicio valorativo porque ha profundizado, si se quiere, en observar, en ver, en estar al tanto de la situación que está viviendo el pueblo. Y luego el versículo 8 dice, y he bajado para liberarle. Ese he bajado para liberarle eh, podríamos hablar del Dios que desciende. Y ese he bajado para liberarle es lo que produce ese verbo ya de conocer, porque ese juicio valorativo que ha hecho de la situación de opresión que vive el pueblo, pues lo ha obligado, si se quiere. Estamos hablando como con un lenguaje muy humano, pero digamos que como que le ha obligado a que esta situación tiene que cambiar. Por eso he bajado para liberarle, ¿no? Para librarle ya. Entonces, digamos que estos elementos que tenemos acá, nos han presentado el Dios del pacto, como dijimos, el Dios de los padres que entra en la historia, el Dios de la santidad que se revela, el Dios que ve la aflicción, el Dios que oye, el Dios que conoce o hace juicio de valoración de la situación de opresión y el Dios que por esa valoración se compromete y desciende para liberar, o sea, se desciende para cambiar la situación. Entonces, esto nos invita, digamos que esta reflexión, estas pistas exegéticas que estamos dando del pasaje, nos pone en esa gesta liberadora de Dios en favor de los oprimidos. Los hijos de Israel que están siendo explotados o los hebreos que están siendo explotados y deshumanizados. También podríamos encontrar en esa situación y podemos encontrar también en estas pistas exegéticas esos elementos de actualización del texto,
porque esa situación de explotación y de deshumanización, allí se descubre también hoy el repudio a toda situación que deshumaniza en la historia humana, cualquiera que sea, ¿no? Entonces, es importante mencionar aquí dos elementos que también se resaltan en el texto a partir de este pequeño análisis, y es que es el Dios del pacto, el Dios de una familia peregrina con la que se ha comprometido, pero también la gesta liberadora de Dios. Son dos pilares en los cuales se sostiene toda la historia de la salvación en el Antiguo Testamento y que obviamente vamos a verlo en su plenitud en el Nuevo Testamento. Entonces, podemos afirmar que toda la teología bíblica funda su reflexión en estos dos pilares, ¿no? El pacto de Dios en favor de la vida de las personas, pero también sus actos liberadores por estas personas oprimidas. Entonces, el autor bíblico acá nos está describiendo esa situación, en esos verbos que analizamos, en esas palabras también de clamor, de aflicción, de sufrimientos, en la situación opresiva en que se encuentra sumergido el pueblo, ¿no? Pero es una situación angustiosa, una situación angustiosa para mostrar a un pueblo desgarrado por los poderosos, por los poderosos que hoy podríamos decir o leerlos desde diferentes perspectivas, ¿no? Y el pueblo entonces cautivo allí, él levanta un grito, como lo analizamos, si se quiere, un grito ensordecedor, un chillido que llega hasta Dios, porque solamente hay una salida y la única salida está en Dios. El clamor que surge de una clara deshumanización es recibido por Dios como una plegaria, y es importante mencionarlo, como una plegaria. Dios se percata de la brutalidad y recuerda su compromiso con una familia. El pacto de Dios es para la vida. Y los verbos aquí que analizamos son muy específicos para mostrar la reacción de Dios ante el clamor de un pueblo que sufre. Y su opción es tajante y rotunda, que se inclina en favor del que sufre y de aquel que es deshumanizado y despersonalizado. Es el Dios de la liberación. Luego pasamos a la última parte del pasaje y dice, aquí se repite y he marcado también con amarillo porque es lo que más se repite. En el versículo 15 vuelve y dice, siguió Dios diciendo a Moisés, así dirás a los israelitas. Y otra vez repite, soy el Dios de vuestros padres, de Abraham, de Isaac, el Dios de Jacob. Él es el que me ha enviado, es el Dios del pacto, es el Dios de la familia que ha entrado en nuestra historia. Pero aquí quiero resaltar el nombre de Yahvé, ¿no? Porque el nombre de Yahvé, aquí podríamos hablar no tanto no pensar en una etimología del nombre, sino más bien en una, si se quiere, en una etimología teológica, no filológica, porque digamos que hablando de la etimología teológica, ¿no? No filológica, sino teológica, ¿qué podríamos decir del nombre de Yahvé? Recordemos que el nombre de Yahvé para los hebreos representaba la esencia de la persona. Entonces, cuando Dios aquí se autopresenta a su pueblo, le comunica su nombre. Y este nombre es fuente de salvación, es fuente de protección para aquellos que le invocan, para aquellos que esperan en Él la salvación, para aquellos que esperan en Él el auxilio, para aquellos que esperan en Él la liberación y la protección cuando se invoca. Es que el nombre no hay que entenderlo como algo mágico, como que menciono el nombre y entonces por arte de magia. No, es que el nombre, como es la esencia de Dios mismo, cuando se invoca a Dios se hace presente, no de manera mágica, sino Dios se hace presente. Entonces el nombre de Yahvé es garantía de su fidelidad a la promesa, es garantía de su presencia liberadora, ¿no? Es también importante mencionar que este nombre no es algo vacío, sino que en este nombre se encierra la justicia, la salvación, se encierra la redención y también se encierra la vida. Este texto es un texto que nos recuerda la acción liberadora de Dios, que no solamente se dio para Israel, sino que fue un hecho que fue releído en el Nuevo Testamento también, que fue releído en clave Cristo, que fue releído en clave
de la historia de la salvación y que en la Semana Santa es un texto que yo creo que desde ya nos está preparando para que en esa Semana Santa recordemos la gesta liberadora de Dios a favor de la humanidad, una humanidad deshumanizada por el pecado, porque tengo que decirlo, una humanidad deshumanizada por el pecado que se manifiesta a través de la violencia, de los seres humanos que están cautivos y esclavizados por el pecado y que deshumanizan a otros a través de la violencia, de la opresión. Pero también este texto nos invita y que lo vemos en Jesús, que eso es lo que vamos a celebrar en la Semana Santa, todo lo que Jesús hizo con su vida, pero que también nos invita como a Moisés a comprometernos, a mirar las situaciones de injusticia, a mirar las situaciones de opresión, para comprometernos con el Dios de la vida y tener acciones liberadoras también. Entonces, pues que el texto nos interpele y que también como Moisés podamos decirle al Señor, heme aquí estoy, Señor, para que también a través de mí se pueda, ya hablando en términos del Nuevo Testamento, se pueda establecer un reino de justicia. Invoquemos el nombre del Señor para que su gesta liberadora se haga presente en nuestra historia aquí y ahora, a través también de nuestras acciones de justicia, de solidaridad, de dignificación. Un feliz domingo para todas y para todos.